A finales del siglo IX, Europa era un continente fracturado, lleno de reinos divididos, conflictos y caos. En el norte, entre fiordos y montañas, emergía una fuerza que cambiaría el curso de la historia, los vikingos. Guerreros, comerciantes y exploradores que dominarían los mares y tierras con una ferocidad sin igual. Pero para entender su impacto, primero debemos comprender el mundo al que llegaron. En el siglo IX, el Imperio Carolingio, bajo el liderazgo de Carlomagno, había alcanzado su apogeo, consolidando gran parte de Europa occidental. Pero tras su muerte en el año 814, su imperio comenzó a fragmentarse, debilitado por disputas internas entre sus sucesores. Mientras tanto, al este, los eslavos y los húngaros también luchaban por expandir sus territorios, y al sur, el mundo islámico controlaba grandes franjas de la península ibérica, representando un poderoso rival cultural y militar. Era un mundo de inestabilidad, donde los pequeños reinos y principados luchaban por sobrevivir, con fronteras en constante cambio y un equilibrio de poder siempre precario. En este panorama caótico, las tierras anglosajonas también enfrentaban su propia lucha por la unidad. En el siglo IX, Inglaterra no era una nación unificada. Era un mosaico de reinos anglosajones, Northumbria, al norte, Mercia, en el centro, Wessex, al sur, y East Anglia, al este. Cada uno gobernado por sus propios reyes, constantemente en guerra entre ellos por el control del territorio. A pesar de estas divisiones, los anglosajones habían construido una rica cultura basada en la agricultura, el comercio y la fe cristiana. Monasterios como el de Lindisfarne y York eran centros de aprendizaje y espiritualidad, pero también representaban objetivos fáciles y ricos para los invasores. En el año 793, el saqueo de Lindisfarne por los vikingos marcó el inicio de una era de terror para estas tierras. Era solo el principio de lo que estaba por venir. En las frías tierras de Escandinavia, donde la vida era dura y los recursos escasos, los pueblos nórdicos aprendieron a sobrevivir aprovechando su entorno. Maestros constructores de barcos y navegantes expertos, los vikingos surcaron mares desconocidos, llevando consigo su cultura y su guerra. La sociedad vikinga estaba organizada en clanes, liderados por jefes poderosos que buscaban riqueza y gloria. Su cosmovisión, basada en la mitología nórdica, les inspiraba a enfrentarse a la muerte con valentía, confiando en que los valientes serían recibidos en el Valhalla. Sin embargo, los vikingos no eran solo guerreros. También eran comerciantes que conectaban culturas desde Bagdad hasta Bizancio. Pero en su búsqueda de nuevas oportunidades, su fama como saqueadores los precedió. ¿Pero qué llevó a los vikingos a abandonar sus tierras y lanzarse al mar? La respuesta es compleja. El crecimiento demográfico en Escandinavia había generado una presión sobre los recursos disponibles. La rivalidad entre clanes también jugó un papel, empujando a los jefes a buscar nuevas tierras para colonizar y riquezas para consolidar su poder. El desarrollo de tecnologías navales avanzadas, como los famosos dragcars, también facilitó las incursiones. Estas embarcaciones eran ligeras, rápidas y capaces de navegar tanto en mar abierto como en ríos poco profundos, permitiendo a los vikingos atacar donde menos se les esperaba. En este contexto, los vikingos no solo se convirtieron en invasores temidos, sino en el mayor desafío para la frágil estabilidad de Europa occidental y las tierras anglosajonas. Pero lo que llegó en el año 865 no fue una simple incursión, sino algo mucho más grande y ambicioso, el gran ejército pagano. En el año 865, un ejército sin precedentes desembarcó en las costas del reino de East Anglia. Era conocido como el Gran Ejército Pagano, una coalición de guerreros nórdicos que no buscaban solo saquear, sino conquistar y asentarse. ¿Pero de dónde surgieron estos hombres? Tradicionalmente, los vikingos operaban en pequeños grupos, liderados por jefes locales que organizaban incursiones en busca de botín y gloria. Pero a medida que las oportunidades en tierras extranjeras crecían, también lo hacía la necesidad de alianzas más grandes. La formación del gran ejército pagano fue el resultado de una unificación sin precedentes entre estos clanes, motivada por un objetivo común, la conquista de Inglaterra. El gran ejército pagano no solo fue impulsado por el deseo de riqueza, sino también por necesidades políticas. Los clanes más poderosos de Escandinavia buscaban consolidar su influencia y resolver disputas internas mediante la expansión hacia tierras extranjeras.
Las riquezas obtenidas en Inglaterra servirían para fortalecer su posición en casa, mientras que el control de nuevos territorios ofrecía una solución a la creciente presión demográfica. Según las sagas nórdicas, el gran ejército pagano también fue motivado por un deseo de venganza. Ragnar Lodbrok, uno de los más legendarios guerreros vikingos, habría sido capturado y ejecutado por el rey Aelle de Northumbria, quien lo lanzó a un foso de serpientes. Sus hijos, Ivar el Desuesado, Gorm Brazo de Hierro y Uwe Ragnarsson, juraron vengar su muerte, uniendo fuerzas para invadir Inglaterra y destruir a Aelle. Aunque algunos historiadores cuestionan la veracidad de esta historia, no cabe duda de que los líderes del gran ejército estaban impulsados por ambiciones personales y colectivas. La formación del gran ejército no fue un esfuerzo improvisado. Requirió meses de preparativos, desde la construcción de barcos hasta la recolección de suministros. Guerreros de toda Escandinavia se unieron a la causa, atraídos por la promesa de riquezas y gloria. Cuando finalmente zarparon, lo hicieron como una fuerza organizada y formidable, lista para enfrentarse a los anglosajones. El gran ejército pagano no era un simple grupo de saqueadores, sino una máquina de guerra diseñada para conquistar y dominar. En el año 865, sus barcos tocaron tierra inglesa, marcando el inicio de una invasión que cambiaría para siempre la historia de Inglaterra. El desembarco del gran ejército pagano en East Anglia marcó el inicio de una campaña que duraría más de una década. Con una estrategia basada en la movilidad y el terror, los vikingos avanzaron rápidamente, conquistando reinos anglosajones uno tras otro. En el 866, Ivar el Desuesado lideró el ataque a Northumbria y tomó York, infligiendo una derrota aplastante a los anglosajones. El rey Aelle fue capturado y ejecutado según la legendaria tortura del aguijón de sangre. Durante los siguientes años, el gran ejército pagano continuó su avance, conquistando Mercia y enfrentándose al desafiante reino de Wessex, gobernado por Alfredo el Grande. Pero la resistencia anglosajona estaba lejos de ser derrotada. Después de establecerse en Northumbria, el gran ejército pagano se dirigió a East Anglia, donde su rey, Edmundo, intentó resistir. Sin embargo, en el año 869, fue capturado y ejecutado brutalmente, lo que consolidó el dominio vikingo en la región. Poco después, en 874, los vikingos volvieron su mirada hacia Mercia. Su rey, Burgred, intentó resistir, pero finalmente huyó al exilio. La región cayó bajo control vikingo, y en su lugar, los invasores colocaron a un gobernante títere. Pero no todos los anglosajones se rindieron. En el sur, Wessex permanecía libre bajo el liderazgo de Alfredo el Grande. A diferencia de otros reyes que fueron vencidos fácilmente, Alfredo utilizó tácticas innovadoras, ataques sorpresa, guerra de guerrillas y fortificaciones estratégicas para resistir a los invasores. En el año 878, la batalla decisiva tuvo lugar en Edington. A pesar de las dificultades, Alfredo logró derrotar al gran ejército pagano, obligando a sus líderes a firmar la paz y retirarse. Aunque derrotados en Edington, los vikingos no desaparecieron. Como parte del tratado, se estableció el Danelaw, una vasta región de Inglaterra bajo dominio vikingo. Esta división marcaría la historia del país durante décadas, influyendo en su cultura, política y sociedad. La invasión del gran ejército pagano no solo trajo guerra y destrucción, sino también una fusión cultural entre vikingos y anglosajones que cambiaría el destino de Inglaterra para siempre. Ante la devastación causada por el gran ejército pagano, los anglosajones se vieron obligados a reorganizarse. Mientras algunos reinos caían bajo el dominio vikingo, otros se convirtieron en bastiones de resistencia, liderados por figuras que marcarían la historia. Tras la derrota inicial en 871 y su retirada a los pantanos de Athelney, Alfredo el Grande comenzó a reorganizar sus fuerzas. Implementó un sistema de fortalezas, los burhs, que dificultaban la expansión vikinga y aseguraban la resistencia anglosajona. Además, reorganizó el ejército anglosajón, estableciendo una fuerza permanente capaz de responder rápidamente a las incursiones vikingas. Estos cambios resultaron clave en la batalla de Edington en 878, donde Alfredo logró una victoria decisiva sobre el gran ejército pagano. Después de su derrota, el líder vikingo Guthrum se vio obligado a aceptar el bautismo cristiano y firmar el Tratado de Wetmore, estableciendo una división territorial entre los anglosajones y los daneses.
Esta nueva frontera sería conocida como el Danelaw y marcaría el comienzo de una nueva era de convivencia y conflicto intermitente. Aunque los vikingos aún controlaban grandes porciones de Inglaterra, la resistencia anglosajona demostró que la invasión no sería definitiva. Con el tiempo, esta lucha llevaría a la reconquista de las tierras perdidas. El éxito de Alfredo sentó las bases para la futura reconquista anglosajona. Sus sucesores, Eduardo el Viejo y Atelstan, continuarían la lucha, logrando la unificación de Inglaterra bajo un solo mando y reduciendo el control vikingo en la isla. La resistencia anglosajona no solo frenó la expansión vikinga, sino que preparó el camino para la consolidación de un reino inglés fuerte y unificado. La lucha contra los invasores nórdicos, que había comenzado con la llegada del gran ejército pagano, terminaría con la formación de una nación capaz de resistir futuras amenazas. Más allá de las feroces batallas y conquistas, la vida del gran ejército pagano estaba marcada por una rutina compleja que combinaba disciplina militar, rituales espirituales y la dura realidad de la supervivencia diaria. El ejército se organizaba en grandes campamentos fortificados, conocidos como winter camps o campamentos de invierno. Estos asentamientos temporales permitían a los vikingos establecer bases estratégicas durante sus campañas, donde podían descansar, reparar su equipo y planificar nuevas incursiones. Dentro del campamento, la jerarquía era clara. Los líderes militares, conocidos como jarls, comandaban el respeto de sus guerreros y tomaban decisiones clave sobre tácticas y logística. La disciplina era esencial para mantener la efectividad del ejército. Los guerreros seguían rutinas diarias de entrenamiento físico y combate, manteniendo sus habilidades afiladas para el momento de la batalla. La vida no se detenía fuera del campo de batalla, la caza, la pesca y el saqueo menor aseguraban el suministro de alimentos. El mantenimiento del equipo y las armas también era crucial. Los herreros vikingos, expertos en la forja de espadas y armaduras, desempeñaban un papel vital dentro del ejército. La espiritualidad nórdica impregnaba cada aspecto de la vida del gran ejército pagano. Los rituales y las ceremonias religiosas fortalecían el vínculo entre los guerreros y sus dioses, buscando la protección de Odín, Thor y Freyja antes de las batallas. Tras las victorias, los vikingos celebraban con festines y ceremonias para honrar a los caídos y agradecer a los dioses. La cultura del honor y el coraje en el combate definía su identidad tanto como su destreza militar. A medida que el gran ejército pagano se establecía en territorios conquistados, surgían interacciones con las poblaciones locales. Aunque muchas veces estas relaciones se basaban en la conquista, también hubo espacios para el comercio, el intercambio cultural e incluso alianzas matrimoniales. La vida cotidiana del gran ejército pagano era una mezcla de guerra, supervivencia y adaptación. No eran solo saqueadores, sino también colonos, artesanos y líderes de comunidades que dejaron una huella duradera en la historia de Inglaterra. Para el gran ejército pagano, la religión y la cultura no eran aspectos separados de la vida, sino fuerzas entrelazadas que definían su identidad. Motivaban sus acciones y guiaban sus decisiones tanto en tiempos de paz como de guerra. Los vikingos creían en un universo compuesto por 9 mundos conectados por Yggdrasil, el gran árbol sagrado. En el corazón de sus creencias estaba el destino inexorable, tejido por las nornas, y la idea de que la muerte en batalla garantizaba un lugar en el Valhalla, el gran salón de los caídos, donde los guerreros continuaban su lucha eterna junto a Odín. Los rituales eran fundamentales para obtener la protección de los dioses. Antes de una batalla, se realizaban ceremonias para invocar la bendición de Odín, dios de la guerra y la sabiduría. Los sacrificios, tanto de animales como de objetos valiosos, se llevaban a cabo para asegurar la victoria o agradecer por ella. El arte vikingo reflejaba su conexión con la naturaleza y lo sobrenatural. Motivos de serpientes, dragones y nudos entrelazados decoraban desde armas hasta embarcaciones. Las runas, más que un sistema de escritura, eran consideradas símbolos mágicos con el poder de proteger o maldecir. El contacto con las culturas anglosajonas llevó a un intercambio significativo de costumbres y creencias. Aunque el gran ejército pagano impuso su dominio por la fuerza, también adoptaron prácticas locales, fusionando tradiciones y dejando una huella duradera en la cultura británica. La religión y la cultura del gran ejército pagano trascendieron el campo de batalla.
Sus creencias, rituales y expresiones artísticas sobrevivieron al paso del tiempo, marcando la historia de las tierras que alguna vez conquistaron. Tras años de conquistas y victorias, el gran ejército pagano comenzó a enfrentar su mayor enemigo, el desgaste. Las luchas internas, la creciente resistencia anglosajona y la pérdida de sus más grandes líderes marcaron el inicio de su declive. El desgaste del ejército se debió a varios factores: la fatiga de guerra tras años de combate, las enfermedades que mermaban sus filas y la dificultad de mantener el control sobre territorios cada vez más hostiles. Las disputas internas entre los líderes del ejército y la falta de un liderazgo unificado fueron debilitando la estructura que alguna vez los hizo invencibles. La muerte de figuras clave como Ibar el Desuesado dejó un vacío de poder difícil de llenar. A medida que el gran ejército pagano perdía fuerza, los reinos anglosajones se reorganizaban. Alfredo el Grande, rey de Wessex, implementó nuevas tácticas militares y construyó una red de fortalezas defensivas que dificultaron las incursiones vikingas. La batalla de Edington en el año 878 marcó un punto de inflexión. Alfredo el Grande derrotó al ejército vikingo y obligó a su líder, Guthrum, a aceptar el bautismo y un tratado de paz, lo que debilitó aún más la causa vikinga. A medida que el gran ejército pagano se desintegraba, muchos guerreros buscaron nuevos horizontes. Algunos se establecieron en Normandía, donde sus descendientes se convertirían en los temidos normandos. Otros regresaron a Escandinavia, mientras que algunos pocos intentaron seguir luchando en Inglaterra, pero sin el poder de antaño. El fin del gran ejército pagano no significó el fin de la influencia vikinga en Inglaterra. Su legado perduraría en la cultura, las costumbres y la historia del país. Pero aquella fuerza imparable que una vez aterrorizó a toda una nación, finalmente se desvaneció, víctima del mismo destino que ellos tanto reverenciaban. El gran ejército pagano no solo dejó una marca de destrucción en Inglaterra, sino que también influyó profundamente en la historia, la cultura y la identidad de la región. Su impacto se sintió tanto en la forma de gobernar como en la estructura social, e incluso en la lengua y la arquitectura. Uno de los mayores legados del gran ejército fue la consolidación del Danelaw, una vasta región en el este y norte de Inglaterra bajo dominio vikingo. Allí los colonos nórdicos introdujeron nuevas formas de administración y gobierno. La presencia vikinga en Inglaterra impulsó la unificación de los reinos anglosajones. El peligro vikingo llevó a líderes como Alfredo el Grande a reforzar sus ejércitos y mejorar sus estrategias defensivas, allanando el camino para la eventual creación de un reino inglés unificado. La influencia vikinga no solo se sintió en el campo de batalla, sino también en la vida cotidiana. Muchas palabras de origen nórdico se integraron al inglés, especialmente en regiones bajo dominio vikingo. Las costumbres escandinavas, la vestimenta y las prácticas legales vikingas también dejaron huella en la sociedad anglosajona, fusionando elementos de ambas culturas. Hoy en día, el gran ejército pagano sigue siendo un símbolo de poder, valentía y brutalidad. Su historia ha sido contada en sagas, libros y series de televisión, manteniendo viva la memoria de aquellos guerreros que desafiaron un continente. Aunque el gran ejército pagano dejó de existir, su impacto aún resuena en la identidad de los pueblos que enfrentaron su furia y en la historia de los descendientes de aquellos invasores que una vez aterrorizaron Europa. El gran ejército pagano cambió el destino de Inglaterra y dejó una marca imborrable en la historia. Su legado, más allá del saqueo y la conquista, es una historia de transformación, resistencia e intercambio cultural. El gran ejército pagano fue mucho más que un grupo de guerreros saqueando tierras extranjeras. Fue el resultado de siglos de expansión, de la búsqueda de gloria, riqueza y dominio, pero también de supervivencia y transformación. Las invasiones vikingas no solo trajeron destrucción, sino que también abrieron caminos para el intercambio cultural, político y económico. Inglaterra no volvió a ser la misma tras su llegada. Las huellas de su paso siguen presentes en nombres de ciudades, en palabras cotidianas y en la memoria de la historia. Si bien el gran ejército pagano desapareció, su legado continúa inspirando. Ya sea en la historia, la cultura popular o la identidad de los descendientes de aquellos que alguna vez fueron temidos y respetados en igual medida. Los vikingos entendían que la vida era una lucha constante, que la gloria debía ganarse con sangre y que el destino estaba tejido por fuerzas más allá de su control.
Hoy, siglos después, su historia sigue viva, recordándonos que el pasado nunca desaparece, sino que se transforma en el legado del futuro.